Este gestor es el que en su momento tuvo más votos y por lo tanto le invitamos y además le propusimos tener la ponencia de cierre de esta jornada. Así que vamos a dar ya paso aquí a Iván Martín, director de inversiones, fundador de Magallanes Value Investors. Iván está ya llegando por aquí. Iván, la pantalla la tienes aquí y el pasador lo tienes aquí. Muy bien. Así que nada, tiempo para ti, Iván. 15 minutos y dentro de 15 vengo por aquí. Muy bien, pues muchas gracias, Vicente. Un placer estar aquí en Iberian Value un año más con el Confidencial y FINEC. Enhorabuena por la iniciativa y a los datos y el seguimiento que está teniendo me remito. La idea que voy a presentarles es una compañía cuyos productos usamos diariamente, todos los que nos están escuchando todas las pantallas, prácticamente toda la gente consume estos productos de forma diaria y 100% seguro estoy que lo hace sin darse cuenta. Aquí tenemos una pequeña muestra en la primera página, desde bolsas de té o monodosis de café, pasando por papel para repostería y el famoso papel para la industria cigarrillera o de tabaco, entre otras cosas. Bien, Miquel y Costas es una empresa de papel, no cualquier tipo de papel, es papel especial, papel de bajo gramaje, con densidades en torno a 12, 13, hasta 16, 17 gramos, hasta como máximo 60 gramos por metro cuadrado, comparado con el papel estándar DIN A4 de impresión que tengamos en casa o en la oficina, de 80 gramos por metro cuadrado, no es un papel cualquiera, es muy específico. Y es un referente mundial dentro de esta industria que de por sí ya es un nicho. Hay 4 características, como ven en esta transparencia, que definen tanto la industria como Miquel y Costas en particular. La primera es que es una compañía con 3 siglos de historia, no comenzaron ayer, tiene una larga tradición y track record realizando los productos que llevan, tiene un alto grado de especialidad, está controlada y gestionada por las familias, un 40% controlado por familias y algunas de ellas herederos de las familias fundadoras. Lo más importante, en mi opinión, es que el 24% de la propiedad está en manos del Consejo. Aquí se solventa y se produce unas cosas que seguimos, que es la alineación de intereses entre la propiedad y la gestión, de tal manera que los accionistas que no estamos en la gestión, los accionistas minoritarios, se puede ver que Magallanes tiene un 2%, entre otros accionistas minoritarios, tenemos nuestros intereses cuidados por ese interés del equipo directivo, que a su vez es dueño y tiene su riqueza en la compañía. Segundo aspecto muy interesante y que empieza a marcar las ventajas competitivas del nicho de los papeles especiales, papeles industriales especiales, es que requiere un altísimo estándar de calidad y tecnológico. Y esto viene dado en parte por la tipología de clientes a los que abastece, a los que sirve. Aquí tenemos un ejemplo de los principales productos, principales compañías con productos muy reconocidos, ¿no? Infusiones Ornimans es un cliente importante en las bolsitas de té para Miquel y Costas, pero también tenemos Imperial Brands o Japan Tobacco en la parte de industria cigarrillera. Inditex, cada vez que compramos un producto de Inditex nos viene envuelto, sobre todo online, nos viene envuelto en una caja de cartón y a su vez en un papel transparente, ruidoso, de colores fuertes. Ese papel con una alta probabilidad ha sido producido y fabricado por Miquel y Costas. Empresas de lujo como Tous, Chanel, Tiffany's, por ejemplo, parte de su packaging, esos colores llamativos y esos papeles que acompañan al producto, son papeles de bajo gramaje. Se pueden hacer una idea que para abastecer y estar a la altura de calidad y de especificación técnica no puede ser cualquier tipo de papel, no puede ser cualquier tipo productivo. Son pocas las compañías que pueden operar a este nivel, a esta altura. Es un mercado global, es un mercado donde hay 4, 5, no más de 6 jugadores en los nichos que luego veremos más en detalle correspondiente. Particularmente Miquel y Costas exporta el 90% de su producción, es empresa española, el 90% se vende fuera y en algunos de los nichos donde opera es realmente significativa su presencia. Como ejemplo tenemos que es el segundo mayor productor de bolsitas de té del mundo. Con alta probabilidad, si hubiese tomado una infusión, una bolsita de té, pues con alta probabilidad posiblemente haya hecho ganar dinero a Miquel y Costas.
Cuarto punto que caracteriza a Miquel y Costas y la industria, y muy particularmente a la compañía de la que hablamos, es la pequeña escala y el nivel de especificidad, que hace que obtenga rentabilidades muy por encima de sus comparables dentro del nicho, pero también como industria muy intensiva en capital. Luego veremos un detalle un poquito más cómo funciona la industria. Esto da retornos del capital empleado, teniendo en cuenta que es una industria de capital empleado alto, es una papelera de niveles del 18% en el caso de Miquel y Costas. Detalle de productos y especialidades que vende la compañía. De las 80.000 toneladas producidas en el 2019, el 56% fueron destinadas a papeles industriales especiales. Aquí tienen en esta transparencia un ejemplo, una muestra. Tenemos las bolsitas de té de las que hemos hablado, las monotosis de café, papel que envuelve esos productos textiles como la típica caja de Zara o cualquier compañía dentro de Inditex, el packaging, no tanto la caja de cartón, pero sí lo que envuelve y los colores, sobre todo paquetería de lujo en joyería, productos de alto valor añadido, la cajita famosa de Tous y otras similares, cinta para adhesivo, la cinta que contrapega, no la adhesiva, sino el papel que adhiere, tejido quirúrgico, papel no textil, no tejido quirúrgico, como se ve en la fotografía, desde los monos, el gorro o las calzas, incluso etiquetaje en compañías conocidas como la que vemos aquí, que fabricante de una famosa marca de pantalones, o dentro del negocio de la alimentación, magdalenas, bollerías, todo el papel que envuelve, que rodea o que sirve de soporte para alimentación. Un gran abanico de oportunidades, un gran abanico de aplicaciones donde está presente esta compañía, y un 43% tiene que ver con la industria cigarrillera, con el tabaco. Es el papel, es una industria, concretamente es una compañía de papel, no es una compañía tabaquera, no hace el tabaco, no hace la nicotina, simplemente hace todo lo que la acompaña. Concretamente esta compañía hace los tres papeles: el papel combustible, el papel de la boquilla y el papel que recubre la parte de la boquilla. Es el único productor, y por eso consigue mayores eficiencias, que hace todo los componentes del cigarrillo, y además es notorio, es curioso, no es relevante desde el punto de vista de cuentas, pero sí de las cuentas, de los resultados, pero sí conocido el papel, entre otros, papel de liar, smoking. Yo creo que es preciso entender la industria de papeles especiales. No es un papel cualquiera, el papel, esto es un informe de McKinsey, el grueso, la mayoría del papel, según esto, más del 95% de la producción de papel del mundo es commodity, no aporta un valor diferencial. El valor diferencial es producirlo a bajo coste. Son más de 400 millones de toneladas, papel para impresión, papel para libros, papel para embalaje, papel tisú, papel higiénico, papel... Todo este tipo de papel no tiene un gran punto diferencial, salvo el papel industrial, que hacen falta tres características. El sector del papel industrial, donde opera Miquel y Costas y otros pocos jugadores. Es casi de facto un oligopolio. Las aplicaciones son muy concretas, casi hecho a medida. Pensemos en una bolsita de té, que algunas están serigrafiadas con la marca del cliente final, no pueden ser intercambiables una bolsa de té de Ornimans para una de Lipton. El papel de fumar dentro del cigarrillo de Philip Morris no puede ser el mismo para Japan Tobacco, por ejemplo, entre otras aplicaciones. Es casi hecho a medida, prácticamente hecho a medida. Complejidad tecnológica, hablamos de papel, pero al mismo tiempo de complejidad tecnológica, y así ha de ser. Estamos hablando de papel que está en contacto con alimentos, con bollería, con soportes para alimentos, comida, alimentación, cosas que nos ponemos en la boca, higiene, antiséptico, propiedades que no cambien el sabor, en cigarrillos, por ejemplo. Miquel y Costas, con el resto de jugadores del mercado, en los últimos años desarrollaron un cigarrillo autoextinguible. Generalmente en el mundo desarrollado, casi prácticamente cualquier cigarrillo que se deje caer de forma accidental se autoextingue, se autoapaga automáticamente por una tecnología que desarrollaron dentro del papel. Se está trabajando en otras tecnologías para eliminar los olores de cigarrillos, por ejemplo. Esto requiere inversiones en I+D por encima de la media de la industria comoditizada, y no cualquiera lo puede hacer. Y luego que hay una necesidad de tiradas muy pequeñas. Hablamos de una industria que hace tiradas de papel, con las diferentes aplicaciones que tiene,
miles o decenas de miles, cuando la industria papelera masificada para el papel de impresión, el DIN A4 que podemos tener en mente, habla de millones, decenas de millones, centenas de millones. Esto nos lleva a una de las principales ventajas competitivas de la industria en general y muy particularmente de Miquel y Costas, y es precisamente la escala. La escala es tan pequeña, las tiradas son tan pequeñas que hace que no sea interesante, que no sea productivo, que no sea eficiente para los grandes productores entrar en este nicho. Simplemente poner en marcha las máquinas y apagarlas se llevaría todas las ganancias de eficiencia por un mayor valor. Es un negocio, el de productos especiales, de papeles especiales, es un negocio de valor añadido, de precio, no es de volumen. No es de volumen, es una de las características más importantes. Y esto en sí es una barrera para los grandes, una barrera de entrada para que entren los grandes. Segunda ventaja competitiva importantísima y que sobre todo aplica a Miquel y Costas es el coste de cambiar. En términos anglosajones, el switching cost, junto con el coste del producto que Miquel y Costas, que el papel de Miquel y Costas implica en el producto final. En un cigarrillo, aproximadamente son nuestros cálculos, no se llega al 5% al material que proporciona Miquel y Costas. Pensemos, por ejemplo, una bolsita de té, qué céntimos sobre el total de una dosis de bolsita de té o de café, o cuánto puede representar de un producto de Tiffany, con todo su envoltorio, el coste de ponerlo con un color particular como quiere Tiffany o Gucci o la compañía que sea. Por ese coste tan bajo, estos clientes de exigencias tan altas no van a estar negociando o no van a estar regateando qué precio es mejor o es peor, con el riesgo, y esto es capital, importantísimo entender, de perder un proveedor, un suministrador con unos estándares de calidad ya establecidos, con el riesgo de perder el sabor, la textura, la apariencia, el olor, las propiedades antisépticas, etc. Esto le hace particularmente atractivo a la industria. La situación competitiva, como se ve en esta transparencia, en dos bloques, la parte de su izquierda, papeles industriales especiales, la parte de la derecha, papel de tabaco. La primera línea son las cuotas de mercado. Primera lectura es un mercado concentrado, donde en el sector, y diferenciando dentro del nicho entre tabaco y no tabaco, no hay más de 5 o 6 operadores donde se distribuye en todo el mercado. Es un entorno competitivo favorable, muy favorable, donde los primeros controlan prácticamente todo el mercado. En el caso, parte de la izquierda, papeles industriales, el 40% es una compañía americana, Glatfelter. El segundo es Miquel y Costas, con una cuota que estimamos en torno al 15%. En papel de fumar, el número 1 es otro americano que tiene un tercio del mercado, es Schweitzer Maudit. Y entre las 5 primeras posiciones no hay muchos más operadores con un 8% de cuota Miquel y Costas. Lo interesante es que no necesariamente siendo el primero, pero gracias a operar un negocio muy protegido, un sector muy protegido, vemos la segunda y tercera línea. La eficiencia en márgenes EBITDA, donde en los dos subsectores, en los dos subapartados, Miquel y Costas es capaz de conseguir dobles o más de dobles tasas de rentabilidad en términos de eficiencia, en términos de margen, en términos concretos de retorno sobre el capital que invierte. Los datos son incluso más llamativos, un 10% de retorno sobre el capital. Una industria intensiva en capital, no lo olvidemos, es una papelera frente al 5% del número 1, en papel especial, o del 25% en tabaco, frente al 7% de su competidor. Y lo que a mí me parece más atractivo o más meritorio, dentro de lo atractivo que son estos datos, es con una posición de caja neta. Tiene caja en balance, que es un patrón que siempre ha tenido durante años dentro de la eficiencia en la gestión del balance, frente a unos balances relativamente apalancados los competidores. Nicho de mercado protegido, más eficiente, más rentable. ¿Por qué? Y estas son las partes centrales de la presentación. Es una ventaja competitiva única en Miquel y Costas. Es el único productor verticalmente totalmente integrado. Desde la producción de la pasta, tiene una fábrica de producción de pasta, Celesa, hasta la distribución, pasando por diseño, manipulación, fabricación, serigrafía, grabado, todo lo necesario. Te entrega el producto final, hace que se quede toda la cadena de valor, todos los pasos intermedios se los queda él. Por eso esos ratios de eficiencia. Su estrategia es el de One Stop Shop. Vas a tu suministrador y te entrega todo el producto que necesitas, no necesitas ir a más sitio.
Brevemente, las dos unidades de negocio en términos de números, en términos de historia. La parte de la izquierda, el crecimiento en ventas de los últimos años, se ve que el crecimiento viene de la parte de papeles industriales, especialmente a partir de 2014, cuando entra en funcionamiento una de las mejores instalaciones mundiales en papel especial, con Terranova. Ahí se ve que los márgenes bajan por la puesta en funcionamiento y van progresivamente mejorando hacia niveles que esperamos que sean a los anteriores o superiores a los anteriores, del 15%. Es la parte de crecimiento, es la parte de expansión, es la parte donde se reinvierten los beneficios, y la parte más estable, de bajo crecimiento, rentable, predecible, que es la industria del tabaco, donde el volumen, cada vez se fuma menos, es matizable porque hay regiones del mundo donde los volúmenes no caen tanto, incluso suben, pero en valor sube o se mantiene, más que subir se mantiene, porque hay un efecto de precio, de subida y de cambio de mix de producto. Miquel y Costas es meritorio mencionar que ha conseguido mejorar la cuota de mercado del 4 al 8% en un entorno donde el negocio cae, arañando cuota de mercado a los líderes. La parte final ya de la presentación es ver la trayectoria que ha tenido la compañía en creación de valor. Un buen indicador de creación de valor es el crecimiento en el beneficio por acción y el valor tangible en libros, con crecimientos del 10% anual compuesto. Quédense con ese dato, esas dos gráficas así lo atestiguan de forma muy gradual. Retribución al accionista de forma generosa y eficiente, un esquema de retribución basado en recompra de acciones. En los últimos 20 años Miquel y Costas ha comprado un cuarto de la compañía y lo ha amortizado de las acciones. El dividendo ha pasado de 6 céntimos a más de 50, en torno a 50, entre 45 y 50 céntimos, ha multiplicado por 7,5. Esto ha sido un crecimiento del retorno para el accionista del 10,6% anual compuesto. Quédense también con este 10%. ¿Por qué? Porque la rentabilidad total para la compañía, estos son 20 años de historia, esto es realmente largo plazo. La línea amarilla es el beneficio por acción, la línea azul es la cotización. Uno se hubiera comprado en el año 2000 a 2 euros, hoy tendría 12 euros de la cotización, 15 euros en total del valor creado, porque se le suman 3 euros del dividendo. Esto es una rentabilidad total de haber multiplicado por 7,5, que equivale, y por eso decía, quédense con esos 10% anuales de crecimiento, equivale a un 10,6% de subida o de creación de valor. No es casualidad que uno haya ganado un 10,6% anual compuesto cuando veíamos anteriormente que el beneficio, el dividendo, subía estas tasas. Esto me recuerda a una de las ideas que presenté Inditex, creo recordar que hace 2 años, que decíamos que las empresas no son tickets de lotería, que cotizan y no se sabe el precio, si sube y baja y por qué. Aquí tenemos otro ejemplo. Las compañías suben o bajan porque el subyacente, que es lo que gana, que es la línea amarilla, que es ese beneficio por acción, que es ese dividendo, sube o baja. Y vemos que en un horizonte temporal lo suficientemente largo, el de Miquel y Costas ha subido a unas tasas significativas y en una proporción prácticamente igual, del 10%, lo ha hecho la retribución total para el accionista de Miquel y Costas. Vemos, el segundo punto, la parte del circulito, que hay una disociación entre los beneficios que se siguen manteniendo. Es verdad que este año será complicado, pero a tenor de los resultados que acaba de publicar, no debería haber mucho susto, mucha variación en resultados. Sin embargo, la cotización ha pasado de más de 20 a cerca de niveles de 10, ahora mismo está en 12. La acción cae un 50, los beneficios, como vemos, su tendencia sigue subiendo. Creemos que esto genera una oportunidad. Para ir terminando, métricas de evaluación, ponemos todas las métricas de evaluación porque son todas muy atractivas por debajo de doble dígito. Yo destacaría el PER en la cuarta línea, por debajo de 10 veces beneficio, la rentabilidad por dividendo 4%, con 19 millones de caja en el balance. Recordemos que una empresa sin deuda, con caja neta, tiene pocas probabilidades de quebrar y eso tiene que valer algo, sobre todo en un entorno como el actual, donde la situación va de conseguir los que vayan a sobrevivir o mantenerse los que vayan a sobrevivir, que tengan visos luego de subir. No centrarse solo en las empresas que pensamos que van a subir sin importar el balance. Aquí el balance importa y es digamos, un salvoconducto importante para capear la situación actual. Termino ya con la valoración. Manejamos siempre escenarios, nuestro escenario base es que las ventas y los márgenes se mantengan. Estamos viendo, después de la publicación del primer resultado y avanzando ya del primer trimestre y avanzando en el segundo trimestre, que los resultados, si bien en ventas están cayendo ligeramente, en márgenes están subiendo, por encima del año pasado. Hay un efecto de materia prima más barata, también por energía. No es complicado pensar que las ventas y lo que es importante, la rentabilidad, se vaya a mantener como niveles anteriores y eso hace que la empresa valga prácticamente el doble, 23 euros, que no es más de donde viene hace unos meses o prácticamente un año, viene de esos niveles.
En un escenario pesimista incluso habría potencial, un escenario más positivo, con incrementos en márgenes y en ventas, pues podría valer casi 3 veces más. Nuestro escenario base es el de los algo más de 20 euros, 23 euros. El resumen, y ya hemos terminado, empresa familiar con alineación de intereses entre la propiedad y la gestión. Hay una oportunidad de entrar en un negocio papelero de nicho, con lo que hemos explicado esas ventajas competitivas, y dentro de este nicho, el nicho de los nichos más rentable, el jugador más rentable. ¿Por qué? Porque está totalmente integrado, a diferencia de sus competidores. Posiblemente esto sea lo clave, la cosa clave, lo más importante de la presentación. Es una historia de crecimiento, hay un estigma, pensar en una empresa intensiva en capital, papelera, no crecerá, ha demostrado crecer y tiene visos de seguir creciendo por la especificidad del producto y por esa migración de maduro tabaco hacia papel especial en fuerte crecimiento, protegido por su barrera de entrada, barato bajo cualquier métrica, balance robusto. Quiero repetir, es importante en los momentos que estamos viviendo dormir bien con compañías con balance, que no te den susto por balance, no te puede dar susto con 19 millones en caja neta, y que incluso en un escenario negativo te da un potencial de más del 30%. Muchas gracias, con esto acabo, es necesario poner el aviso legal y encantado de responder preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Iván. Vamos a responderlas, que como imaginarás arde aquí el sistema de mensajería en preguntas. Me voy a empezar por esta, que es la que sabes que la gente puede votar, y esta es la que más votos tiene. Bueno, hay una que tiene más votos de Warren Buffett, pero esa me la dejo para el final. Vale. Y así vamos primero con el valor. Dice, el número de acciones de Miquel y Costas en circulación no ha parado de crecer los últimos 10 años. ¿Considera que la gestión del capital ha sido acertada al repartir dividendos mientras se diluye a los accionistas a través de ampliaciones de capital? Bueno, está el gráfico ahí, no ha parado de bajar. Se ha comprado un cuarto de las acciones. La política es ampliaciones liberadas que luego se recompran, además de las que ya circulan. De hecho, se recompran acciones. Ahora mismo, si mal no recuerdo, hay algo más de un 4% en autocartera que se va a cancelar, y te llevará menos de 30 millones de acciones. Si mal no recuerdo, hace 20 años estamos en más de 40 millones. Es cierto, a lo mejor por ahí viene no sé si confusión o que dentro de la política que comentamos, atractiva e ingeniosa de retribución, hay políticas de ampliaciones liberadas, que son las acciones gratis, como parte de complemento del dividendo, y luego sobre todo el neto es que recompra. Ahí está una de las gracias de creación de valor de este equipo directivo, muy al estilo de Barón de Ley, recuerda, ¿no? o de otras compañías. ¿Cómo se puede explicar que cotice en estos momentos un PER normalizable en torno de 9 y Enterprise Value EBITDA de 5 y no tenga deuda? ¿Por qué el mercado no la valora? Es muy interesante, y esto es lo primero que te preguntas con una Miquel y Costas y con cualquier otra compañía. Cuando encuentras los motivos principales te quedas más tranquilo. Aquí hay un motivo importante, y es que es una empresa de tamaño mediano-pequeño, que ha estado presente en algunos fondos de tamaño grande en España, que se han visto pues, presionados por los movimientos de salidas de reembolsos, pues, muy principalmente porque ha habido reembolso. Entonces estos valores, Miquel y Costas, entre otras de tamaño similar, pues se han visto bajo presión. Han tenido un componente más allá de lo que dictan los resultados, como hemos visto aquí, que los resultados hasta el momento nos están viendo afectados, y para el año en curso no olvidemos que este sector opera dentro de un negocio considerado como esencial, la venta de papel, y ligado a una parte muy importante, una empresa que es tabaco, donde los hábitos de tabaco no tienen por qué cambiar, de hecho se está viendo que no cambian, posiblemente más, posiblemente menos, pero el hábito del tabaco no cambia, y la parte donde está creciendo más, que es ese 50 y tantos % de la producción, son productos de consumo diario, como veíamos, de alimentación, entre otros. Yo creo que estos factores, el tamaño, ventas forzadas, el no conocimiento, es una empresa que no tiene cobertura de analistas internacional. Hay una cobertura de un broker nacional. Nosotros, Magallanes, hemos hecho el trabajo de hablar con la compañía desde hace años, somos inversores desde hace mucho tiempo. No es muy conocida. Estos factores influyen en un momento donde el mercado está a la baja, pues influye, le afecta negativamente. Por eso surge la oportunidad.
Hay una pregunta, hablabas de los hábitos de consumo, precisamente el paso a los cigarrillos, Sí. el vapeador, me parece que se llama, yo como no fumo no me lo sé muy bien, pero Sí, esa vapear. tendencia, ¿cuánto le puede afectar? Esta es interesante. Mira, hablando con ellos, de hecho, es una oportunidad, porque nos comentaban, es una de las inquietudes que teníamos pues, hace unos años cuando empezaba esta tendencia a cigarrillos electrónicos. El producto estrella dentro de los vaporizadores o vapeadores, no saben muy bien, es el IQOS de Philip Morris, cliente de Miguel y Costas. Hay una tendencia, primero, vamos por partes, primero que hay una tendencia del nuevo fumador, que se está viendo, esto hay más datos en Estados Unidos, se está viendo que no tiene un efecto sustitutivo, sino iniciático en el fumar. Gente joven que le atrae vapear, porque está de moda, porque echa mucho humo, por lo que sea. Son cosas que nos cuentan y que leemos, ¿no? Y no hay mucho estudio todavía sobre esto. O sea, no es un efecto realmente sustitutivo el que fumaba cigarrillo ahora vapea, que lo habrá, pero no es determinante. Y ese nuevo fumador, que luego sorprendentemente se está viendo que fuma cigarro, que fuma, con lo cual está teniendo un efecto un poco extraño. Pero es que además el producto lleva papel también. O sea, que si no le dabas papel para cigarrillo, no le proporcionas papel para cigarrillo, para el producto en sí, también tiene partes de papel que tiene que ser especial, porque tiene que ser bajo gramaje para poder entrar y para poder combustionar bien. O sea, que de una forma o de otra es algo que no podemos decir que sea muy positivo, tampoco le quita cuota de mercado, es algo con lo que viven. Y puede ser una oportunidad incluso. ¿Por qué ha tomado Miquel y Costas una participación en Iberpapel? Sí. Cuando se hace esto no es porque ya no se ve posibilidad de crecimiento en la propia compañía, ¿y cómo valora Iberpapel frente a Miquel y Costas? Pues esta es interesante, es curiosa, más interesante. Nosotros la compañía, vamos a ver, aquí no podemos destilar ningún tipo de movimiento corporativo, de fusión, adquisición. Eso es una inversión razonable. Yo, desde el punto de vista inversor, lo veo razonable, y tengo que confesar que la otra compañía que tenía en mente para presentar era Iberpapel. Yo considero que, siendo conocedores de la industria, generando un exceso de caja que va a invertir en la parte industrial y que va a retribuir muy bien al accionista en esta modalidad que hemos comentado de ampliaciones liberadas, recompras de acciones y pago de dividendo, pues hay un remanente, siendo especialista, observando qué otros jugadores hacen cosas parecidas, no las mismas, parecidas. Iberpapel, que no es casualidad también que tenga, en este caso tiene incluso no es el caso, el caso no es Iberpapel, pero ya lo comento, una situación de caja mucho más ventajosa en términos de caja, con unos niveles de eficiencia, también es un jugador integrado, con unos niveles de eficiencia altísimos, que como inversión financiera tomar ese 5% tenga sentido. Pero más allá sería especular, y entonces ahí nosotros no sabemos qué puede pasar. Mira, había otra que decía que aparte de Miquel y Costas, en la carta trimestral, en la última, mencionaron Iberpapel, Sí. también tenéis en cartera Renaud de Medici, todas del mismo sector. ¿Qué potencial le veis en estos momentos? No sé si pregunta Iberpapel, Renaud de Medici, porque la otra ya la has comentado, y si creéis que se verán afectados por el COVID. Pues efectivamente, Vicente, es que aquí se nos ve de qué pie cojeamos, que nos interesa mucho la industria del papel, y cuando se desgrana un poquito, como hemos hecho en profundidad con Miquel y Costas, hay un denominador común: estas empresas papeleras. No son las empresas papeleras de pulpa, pasta que producen en el mercado, ¿cómo se dice?, masificado, comoditizado. Son específicos. Renaud de Medici es el segundo mayor productor europeo en el packaging, con su serigrafía, con sus contornos de productos de consumo diario, de pasta dentrífica o de una caja de galletas. Es altamente probable lo haya hecho Renaud de Medici, poca gente lo sabe. Iberpapel es el único jugador integrado más eficiente a nivel europeo. Es el más pequeño, 200.000 toneladas, si mal no recuerdo, pero tiene todo el proceso totalmente integrado. Y se está metiendo en papeles especiales también, y de ahí viene el crecimiento. Situaciones, y además es que todos son patrones similares, situaciones financieras muy desahogadas, caja, familias detrás y unas tendencias de crecimiento que están ahí, aparte considerados ahora mismo, esto es circunstancial, pero es que suma, son negocios de primera necesidad, el papel es primera necesidad. Tengo un problema, que es que tengo muchísimas preguntas con un montón de votos y me quedan 3 o 4 minutos, entonces voy a intentar hacértelas y yo respondo más corto, que yo me alargo.
preguntan, saliendo ya de Miquel y Costa, preguntan sobre materias primas, en concreto en una de las preguntas con muchos votos, preguntan por Maersk, que es una de las ideas que ha presentado esta tarde, se ha presentado por Advalor. ¿Por qué os gusta ahora mismo el sector del petróleo y si esta compañía en concreto? Sí. A ver, Maersk, porque hay dos Maersk. Maersk Drilling. Ah, Drilling, vale, bien. El petróleo. Nosotros tenemos una exposición a los drillers, que es a través de Maersk Drilling, donde nos pesa algo más del 1,20, 1,30, y otra posición más pequeña, de la que hablamos directamente desde Magallanes la semana pasada, que está atravesando ciertas dificultades. Ha publicado hoy y parece que no son tantas las dificultades, que es Shelf Drilling. Nuestra exposición a la parte de petróleo más apalancada, digamos, al precio del petróleo, son estas dos posiciones, que en el mejor de los casos por peso, pues se representaban entre las dos cerca del 2,5. Desafortunadamente, con la caída que ha tenido, con lo que ha pasado con el petróleo, pues se han diluido bastante. Nos atrae de estas compañías en concreto, y concretamente por la que me preguntas, que de caer todas, esta sería la última en mantenerse, ¿no? Los ingleses dicen last man standing. Situación financiera fortalecida, unos contratos de largo plazo, una familia detrás que sustenta la compañía y no tan expuesta a los riesgos que hace que los jugadores que han llegado al final o con estructuras de costes por coste fijo y por coste financiero están ahogando estas compañías, como algunas que han presentado concurso de acreedores, ¿no? Es un sector pues que podemos comentar pues que no está saliendo como esperamos en Magallanes, y eso lo tengo que reconocer. De otro sector que tampoco está yendo muy allá, que es el automovilístico, preguntan por Renault, que si mantenéis la tesis de inversión y si tras las últimas caídas sería ocasión para aumentar. Pido brevedad porque... Sí, pues nada, esto va de actos de constricción y de reconocimientos. Renault es una compañía que no nos ha salido bien, obviamente. Aquí hemos cometido algunos errores en el proceso de inversión, que es fácil verlos y analizarlos a posteriori, de tal manera que el valor intrínseco de esa compañía que nosotros barajamos, pues ahora mismo no es. ¿Eso hace que abandonemos la tesis? No, habiendo reconocido que hay cosas que no han salido como esperábamos, con lo cual nos hemos equivocado, y lo tengo que decir, la corrección ha sido tan severa, el precio ha sido tan severo, que aún así sigue habiendo potencial de recuperación. Dicho esto, en automóviles tenemos dos compañías. Iba a decir la ganadora, la que no sufre y puede ser ganadora del nuevo entorno competitivo, que es Volkswagen a través de Porsche, que nos ha dado alegrías hasta el momento, y espero y creo por sus fundamentos que puede seguir siendo así. Hemos ido incrementando y, sin embargo, en Renault se nos ha diluido en la cartera, no es una de las principales posiciones. Pero decir, ¿por qué no la vendes? Bueno, porque el nivel de penalización, como todo el mercado, ha sido tan severo que hay potencial, Bueno, creo que esto resume. Y la última, ¿cómo interpretáis que Warren Buffett no haya invertido prácticamente nada durante esta caída? Esta la hacían también. Sí, bueno, prácticamente nada, de hecho ha vendido. Vamos, yo me vi las 4 horas de Warren y vendió, de hecho lo que hizo fue vender las aerolíneas, ¿no? Él matiza que no es tanta la caja que parece como que se justifica. Yo hablo en palabras de él, yo lo que vi no es tanto un 40%, sino si lo ajustas por todo el valor es un 20% de caja, sigue siendo un porcentaje de caja, y yo lo que entreveo, y es lo que transmito y me quedo con eso, que él prevé, observa, él nos enfrenta a los problemas que nos enfrentamos el resto de los mortales inversores. Para empezar, hay un efecto tamaño. Él dice que busca tickets de 30, 40, 50 mil millones, se lo encuentras todos los días. Y dos, y yo creo que es lo que subyace, y me parece que ha pasado un poco desapercibido, creo, es mi sensación, y lo menciona, le dedica mucho tiempo al negocio asegurador. Berkshire Hathaway se debe al negocio asegurador. El negocio asegurador, cuando viene bien, el floating funciona muy bien, y cuando las claims suben, ¿no? Cuando saltan las pólizas, y estamos en un entorno en el mundo donde puede venir una oleada de saltar pólizas, nosotros tenemos compañías en cartera, aseguradoras, donde nos preocupa, tenemos Mapfre, tenemos Qatar Occidente, y las tenemos, y nos gusta, pero vemos que viene un negocio donde cualquier cobertura, cualquier ratio de solvencia es poco. Esto trasladado al negocio asegurador, Geico y demás de Berkshire Hathaway son billions y billions, y él menciona que en este entorno, cuando dice que está preparado para lo que puede pasar, habla en términos de si cae más, pero él deja ver que es por si vienen
negocios directos del negocio asegurador. Tiene que tener un buen colchón de caja para eventualmente hacer frente y no diluir al accionista, ¿no? Son matices. Sé que no aporto nada diferencial, pero yo lo analizo porque también me hice esa pregunta. Entonces, cuando uno lo matiza entendiéndolo de esa manera, pues lo entiendo. Claro, esa puede ser la explicación. Más no puedo añadir. Aquella diferencia entre en aquel Buy American del 2008 y ahora que nos ha producido, ¿no? Pero bueno, sí. Muchísimas gracias por tu tiempo, Iván. Pues gracias, un placer Vicente. Charlar contigo y tantas preguntas de la audiencia, o sea que muchísimas gracias. Te invito a pasar ya por aquí. Muy bien, gracias. Gracias de nuevo.